Buen día, en este podcast hablaremos del papel de las mujeres en el conflicto armado. Para empezar, les daré una pequeña síntesis de lo que es el conflicto armado. Esta es una guerra que se desarrolla desde 1960 y se extiende hasta la actualidad. Sus antecedentes son la violencia bipartidista. Este fue un conflicto entre liberales y conservadores. Se caracterizó por ser extremadamente violenta, con asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres, destrucciones de territorios y terrorismo. El conflicto armado ha pasado por varias etapas de recrudecimiento, la más grave entre 1988 y 2012. Sus principales actores son el Estado colombiano, las guerrillas de los liberales, paramilitares conservadores y, sumado a esto, cárteles del narcotráfico. Ahora continuaremos con las preguntas. ¿Qué impacto recibieron las mujeres frente al conflicto armado? Los impactos que las mujeres recibían siendo miembros del conflicto armado o víctimas indirectas eran daños psicológicos y físicos. Los principales daños psicológicos se encontraban en las víctimas del conflicto armado según los estudios. Son el estrés postraumático, el estado de ánimo bajo, ansiedad, depresión, por fobia, por el consumo de alcohol con patrón no especificado y el riesgo al intento de suicidarse. Muchas de estas mujeres tenían tanto miedo de contar lo que les había pasado a la justicia porque estaban siendo amenazadas por grupos armados, y también algunas tenían miedo, vergüenza, culpa, debido a que sus crímenes habían sido tan atroces, tan sanguinarios, que ellas decían que contar eso sería como revivir la experiencia de nuevo. Entonces preferían callar y dejar impunes a los que les habían perpetrado tanto daño. Daños físicos. Esto es en base a las observaciones del terreno y testimonios recibidos. Una variedad de fuentes indica que los ataques, masacres y homicidios contra comunidades fueron ejecutadas por actores del conflicto armado, acompañados por violaciones, abusos sexuales y mutilaciones de índole sexual. Estas agresiones pueden tener variedad de objetivos, entre ellas es castigar o generar terror en las comunidades y en las mujeres acusadas de colaborar con el enemigo para forzar el desplazamiento. En muchas ocasiones la violación sexual y la mutilación han sido prescindidas para masacres y homicidios. Los grupos paramilitares y las guerrillas pueden usar la violencia sexual para obtener información, aterrorizar, castigar, intimidar o coaccionar a las mujeres cuando son detenidas. La violencia sexual está acompañada por homicidios, tortura y señalamientos empleados en contra de la mujer por tener relaciones afectivas con algún actor del conflicto armado o estar involucradas con ciertas corrientes políticas. ¿Qué situaciones vivieron las mujeres en el conflicto armado? Bueno, como principal, las mujeres son utilizadas como armas de guerra. El ser mujer es motivo para ser atacada. Se violan a las mujeres con el riesgo de que queden embarazadas. Las mujeres en los contextos del conflicto armado sufren varios tipos de violencia. Como principal está la violencia sexual, la violencia física y la violencia psicológica. ¿Cuáles derechos fueron vulnerados para las mujeres en el conflicto armado? Para mí, los derechos fueron vulnerados tanto para hombres como para mujeres, niños y adolescentes. Algunos de los derechos que fueron vulnerados fue el derecho a la vida, derecho a la igualdad entre hombre y mujer, derecho de libertad de expresión, libertad de conciencia, derecho a la propiedad privada, derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Para las mujeres y algunas comunidades que fueron vulneradas también se les dañaron sus derechos sexuales y reproductivos, y algunos hombres también. Como testimonio tenemos a Carmen Perlaza, quien ha sido desplazada 7 veces. Nació en el departamento de Casanare, pero salió de su casa huyendo de la violencia intrafamiliar que vivió desde pequeña. Llegó hasta Puerto López Meta a sus 18 años, se enamoró, pero la guerra la dejó viuda a los 20. En este momento vio su primer desplazamiento forzado cuando grupos paramilitares llegaron a su territorio, amedrentando a la gente y arrebatándoles todo lo que tenían, en especial sus tierras. Otro relato es de la pastora Mira, madre de una joven secuestrada y desaparecida por los paramilitares. Ella en su relato dice: si el dolor no nos une, entonces ¿qué nos puede unir?
con el cuerpo de mi hija entre las manos, le prometí y le pedí que me diera fortaleza para ayudar a otras personas a que recuperen su tranquilidad y puedan resolver este gran interrogante, que es saber dónde están los seres queridos. Como conclusión tenemos que el sufrimiento que viven las mujeres colombianas a causa de la violencia y discriminación agravada por el conflicto armado y la importancia de considerar sus necesidades específicas en la respuesta pública al problema. En las circunstancias actuales, las mujeres y niñas colombianas afectadas por el conflicto armado no pueden gozar ni ejercer sus derechos consagrados a la Convención Interamericana para prevenir, solucionar y erradicar la violencia contra la mujer, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos. Casi hayas entendido todo lo que hablamos. Gracias.